tardes para todos. Espero que estén muy bien. Vamos a ver el pastor Andrés. Vamos a guardar por el pastor Andrés el día de hoy. Andrés. Por el pastor Andrés Pérez. Y bueno, quiera Dios que nos vaya muy bien en este día. Vamos a invitar al pastor Andrés Pérez. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Hoy vamos a tener un día de bendición para la gloria y la honra de Dios. Entonces, espero nos acompañen, estén con nosotros aquí en este en vivo y nos pueda ir muy bien. Hola, Daniel Salazar, ¿cómo estás? Me agrada mucho verte por aquí y ojalá ahora se pueda ver bien la imagen. Hoy vamos a tener una historia excelente. Aguardamos por el pastor André Fernando Pérez y nos vamos a centrar en el tema de los pastores juveniles o los pastores de jóvenes. Entonces, bueno, vamos a estar aquí de parte de Dios, muy emocionados, que la gracia de Jesucristo esté con nosotros y bueno, esperamos por el pastor. Ya el pastor me está diciendo que está esperándome. Ah, bueno, ya llegó el pastor. Vamos a ver hasta dónde. Porque nos va a ir excelente. Ay, Dios. Pulpo, Lecín. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, John, ¿cómo estás? No sé si me escuchas bien. Sí, sí, señor. Correcto, excelente. ¿Cómo va todo, Bueno, pastor? me alegra. Muy bien, gracias a Dios. Me alegra compartir con ustedes en esta tarde maravillosa que el Señor nos regala. Amén, pastor. Bueno, sin más preámbulo, porque la gente nos está esperando y tenemos una cita, voy a manejarlo de esta manera y usted me dice si le parece. Como usted no es ni menos ni más que los que han pasado por acá, vamos a poner el himno nacional de Colombia. Dos, pues ante una autoridad legalmente conformada por Dios, dejada en la tierra, que es usted, entonces el hombre calla y habla usted que viene representando a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque yo generalmente hago una oración y entonces en este caso no, me toca dejarlo a usted. Y quizá entonces después del himno nacional y que tú ores bendiciendo mi vida, mi canal, esas personas que nos ven y nos van a ver en las redes, pues de pronto pueda que si Dios deja, doy una declaración de fe o si no al final. ¿Te parece, pastor? Sí, señor, está muy bien. Entonces iniciemos con el himno nacional de Colombia. Me dice si se escucha bien o no. Sí, señor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos regalas de poder levantar una oración delante de ti. Y te pido que nos des sabiduría en todo lo que hablemos en esta tarde y que seas tú trayendo tu bendición sobre cada persona que está conectada con nosotros y que se va a conectar a este Facebook Live, Señor. Pedimos la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Y oramos, Señor, creyendo que tu gracia y tu favor estarán sobre nosotros. A ti te damos toda la gloria y toda la honra y en tus manos colocamos este tiempo. Amén y amén. Amén. Pastor, cuéntanos acerca de quién es Andrés Fernando Pérez.
Bueno, Andrés Fernando Pérez es esposo, es padre. eh, Hace ya 21 años que conozco del Señor. Tengo 37 años, Oh, dos qué hijos, pena. un niño y una niña. Mi hijo tiene 12 años, casi a cumplir 13, y mi niña tiene 11 años. Mi esposa es estudiante de psicología, ahora está en lo de la tesis para ya casi graduarse, está ya en esa etapa final. Soy de Cali, ahorita estoy en el municipio de Guacarí, pero durante los 30 años estuve en Cali, los últimos 7 años he estado aquí en Guacarí. Estudié tecnología de sistemas, análisis y desarrollo de sistemas de información y también teología. Es un poco Eh, de Pastor, de mi ¿por trayectoria. qué y por qué elegiste ser líder cristiano, evangelista o pastor? ¿De dónde viene como ese llamado o esa expectativa? Bueno, como te contaba, hace 21 años en la ciudad de Cali me acerqué a una iglesia cristiana. Allí pude conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque pues a veces de oídas tenía un conocimiento, pero en ese momento pude acercarme de una manera más directa, tener un conocimiento mayor. Decidí entregar mi vida al Señor de acuerdo a lo que las escrituras muestran, hablan, reconocerlo como mi Señor, que es una de las cosas que la Biblia coloca. Y en la trayectoria fui viendo pues como ese llamado de parte de Dios, que no solamente lo vi yo, lo vieron mis autoridades y empecé a involucrarme en el liderazgo. Y como yo le digo a la gente, no, uno no debe ofrecerse, solamente debe meterse en el río y dejar que la corriente lo lleve. Al principio pues yo no quería hacerlo, no es que yo dijera tengo que ser pastor o algo así, no. Como te digo, tengo también mi profesión, mi profesión, pero tengo esta vocación que Dios me ha entregado, me ha dado, y aquí llevo pues ya muchos años ejerciéndola. Ujú. Qué bueno, pastor, contar con su presencia para que conozcamos esa vida de cerca, de esas personalidades que creemos que están por allá, ¿no? Entonces, bueno saber esa vida. Pastor, contanos, ¿un pastor cristiano evangélico nace o se hace? Yo creo que las dos cosas, es algo que nace, que Dios coloca en el corazón de la persona, pero que también tiene que dejarse formar. Uno tiene que tener mentores, tiene que escolarizarse también, aprender, porque o sea, esto no es solamente de algo empírico, ¿no? Yo tengo que tener un conocimiento, adquirir ese conocimiento y dejarme formar por otras personas, ¿no? En mi carácter, en cuanto al servicio y todo esto que conlleva el ser pastor, ¿no? El servir, ser líder de una institución religiosa, por así decirlo. Quiero Pastor, aprovechar y saludar a Isa, una de mis tías, me está viendo desde Estados Unidos, está conectada, y por ahí hay una persona, Catalina Sánchez, que también dice que nos saluda, y otra persona en Costa Rica también, Alicia Cardona, que está también conectadita con nosotros. Entonces, perdóname que me tome ese espacio para saludarlos allí. pastor, voy a pararme un segundo a cerrar esa puerta porque no me está dejando oír algo que están Ya se haciendo filtra ahí, qué el pena. sonido. Ya regreso. Bueno, mientras John regresa, bueno, saludo, como les decía, a los que están ahí conectaditos, a mi tía Lucelvi, que está conectada ya en Estados Unidos, a Alicia Cardona, a Catalina Sánchez, a Yuneifer Ríos también, que alcanzo a ver, está allí conectadita. Bueno, sigamos, no paramos. Aquí hay bendición en este día, en esta hora va a haber unción y se va a estremecer esas columnas de las casas que nos están viendo. ¿Qué cualidades debe tener un pastor juvenil? Porque para los que nos están viendo, nuestro invitado de hoy es un pastor, pero nos vamos a centrar sobre el liderazgo o el liderato de esos jóvenes. Entonces, vamos a hablar de las características que debe tener un pastor juvenil. Tú, pastor, lo puedes asociar, sea como tú desees, pero centrándonos en el pastorado juvenil. ¿Qué Bueno, cualidades debe tener? bueno, lo primero es tener un llamado de parte de Dios, ¿no? Y siempre el querer servir. Creo que uno como pastor, y Jesús mismo lo estableció, él mismo colocó como parte de su vida que él no venía a que lo sirvieran, ¿no? Sino que él venía a servir. Y cuando yo deseo liderar, sea adultos o jóvenes, tengo que tener esa característica, ese anhelo de servir a la gente. Estamos para servir. En el Evangelio no existe ese tipo de jerarquía donde yo estoy por encima de las demás personas, sino que yo estoy para servir a los demás, y más en lo que tiene que ver con los jóvenes. Con los jóvenes uno tiene que estar muy cercano,
tiene que entrar en lo que se conoce como coinonía, ¿no? Como en esa amistad, porque el liderazgo con los jóvenes se basa mucho más como en la amistad y en las relaciones. Los jóvenes siempre quieren integrar un grupo, de ahí que algunos decidan hacer parte de una pandilla si no tienen pues como una buena relación en su familia, en su casa. Siempre tienen como, quieren como una tribu a la cual pertenecer, un lugar al cual ellos allegarse. Entonces creo que uno debe tener como esa parte. Ahorita no estoy al 100% al frente de los jóvenes, pero en Cali sí desarrollamos el Ministerio Juvenil durante muchos años. Formamos un ministerio, llamamos ministerio como a esa área de servicio, ese equipo de servicio que se orienta hacia algo específico dentro de la iglesia, y fundamos un ministerio de jóvenes que se llama TMC, que hasta el día de hoy sigue funcionando en una de nuestras iglesias en la ciudad de Cali, una de nuestras sedes. Entonces creo yo que eso, el Pastor, ser muy cercano y escuchar. de hecho, pues el Señor Jesucristo me ha permitido ser profesional de deporte, especialista, pues del deporte. No hablemos de eso, te lo digo es porque voy a relacionar algunas características y tú me dices si están bien o no. Por ejemplo, un pastor de jóvenes o ya sea un pastor pues de una iglesia debe tener fuerza para predicar. Perdón, se Ejemplo, entrecortó y no te pude escuchar. No te puedo escuchar bien. La última parte no te puedo escuchar bien. voy a decir unas características y usted me dice si estoy bien o no. Un pastor debe tener fuerza para Ajá. predicar. Puede ser Si una fuerza característica. tiene que ver con carisma, si fuerza tiene que ver con carisma, creo que sí. Sí, sí debe tener como ese carisma. Presencia, corazón, para el corazón débil para Sí, amar, claro. lo que tú decías. Listo. Fuerza para innovar, me refiero a los cambios y Sí, estrategias. sí, claro, claro. Todo lo rígido se parte. Un pastor, un líder de jóvenes tiene que ser muy flexible. Creo yo que es importantísimo. Y más con estas nuevas generaciones, ¿no? Fuerza para crecer, que me lleva a determinar y la fidelidad. También puede estar ahí. Sí, sí, claro, claro, es necesario. Y por último, a ver si esa característica le damos ahí. Fuerza para actuar, que me determina, o sea, no ser incrédulo y no ser perezoso. Sí, claro, la Biblia siempre habla de que la fe tiene que ir acompañada de acción. La fe sin obras es muerta, entonces yo no solamente puedo decir, sino que también tengo que hacer. La fe tiene que tener piernas, por así decirlo. Entonces, si yo creo, debo actuar. Y por, Aquí me acuerdo, y, sí, señor. y por último te voy a nombrar otra que yo creo que esa es para todo en general los que creemos, ¿no? Fuerza de resistencia. ¿Para qué? Para soportar esos ataques que vivimos a diario, ¿no? Para ser valiente, para ser perseverante, para ser constante, podría ser. Claro, si hiciéramos una analogía con el deporte, la vida cristiana, el apóstol Pablo la muestra como una carrera. Y es una carrera no de velocidad, sino que es una carrera de resistencia. Es decir, que no es una carrera del que más rápido corra, sino que es el que más aguanta. Una maratón, ¿no? Una maratón no gana el más veloz, sino el que tiene mayor resistencia, el que se hidrata en el camino. Bueno, tiene todas esas estrategias para poder llegar, ¿no? No Sí, es del señor. más veloz. Y eso pasa en el Evangelio. Correcto, muchas gracias. ¿Te consideras un líder o un seguidor? Ambas cosas. Ambas cosas. Yo creo que uno debe de ser líder para guiar a los que vienen detrás de uno, mostrar el camino, porque el líder siempre va adelante, pero también un seguidor porque uno no para de aprender y uno siempre tiene que, como pastor o como líder, siempre tiene alguien a quien también rendirle cuentas, mentores, alguien de quien poder aprender, los que van más adelante. Las canas se respetan, dicen por ahí. Entonces, sí, yo creo, me considero un líder, pero también un seguidor también. Sí, tengo gente a Mira, la cual yo llamo para consultar, etcétera. sí. Ajá. Mira, Pastor, que ahorita que hiciste el comentario, hoy subieron en el Facebook a Prudencio Viveros, él es un entrenador del Deportivo Cali de los antiguos. Y él hay veces me decía eso mismo que tú me dijiste, me quitaba la gorra y me decía, profe, respéteme las canas, porque una vez de muchacho quiere como que llega nuevecito pues de la universidad y entonces él no era muy grosero y entonces llegaba y me decía, profe, respéteme las canas. Cuando él me decía así, yo sabía que él estaba enojado y no le había gustado lo que había dicho y que te tenía que respetar Claro, la claro. experiencia. Pastor, ya que me estás diciendo eso, veo que tú manejas los conceptos bíblicos y una humildad enorme, ¿sí? ¿Tienes algunos referentes, como por decir alguna una filosofía
o una teología para seguir, o sigues a un profesor o un amigo o algún pastor como punta de lanza para tú Bueno, realizar tus cosas? Ujú. en mi caso hay un pastor que ha impactado mucho mi vida y el pastor de la iglesia donde yo fui enviado, ¿no? Mi pastor, el pastor Louris, no sé si tienes la oportunidad de conocerlo, él es maestro de la palabra, ha estado allí en la iglesia Jesús Rey de las Naciones y a él, de él he aprendido muchas cosas, ha sido como un formador en mi vida y es un referente para mí, a veces que no comprendo alguna cosa, aunque llevo muchos años ya ejerciendo el ministerio, pero de todas maneras, como te decía, necesito a esos que van al delante de mí y es como esa persona que consulto, porque he visto en él un ejemplo de vida, he visto en él una persona, sí, que se ha convertido en un referente para mí. Hay otras personas que también tengo y creo yo que cuando uno quiere crecer debe tener como mentores en cada área, ¿no? En las finanzas, en la familia, en la espiritualidad, en cada área que uno quiera como crecer debe tener como un mentor, un líder, un pastor, alguien que lo pueda guiar. Bueno, señor, aquí no vinimos ni a dividirnos ni a debatirnos, pero vamos a poner ejemplos de ciertas situaciones que de pronto nos suceden por ahí y quisiéramos saber cómo es ese manejo, porque el hecho de ser cristiano y vivir en el amor de Dios, pues indudablemente hay cosas también que nos molestan o que nos aquejan. Entonces hablemos de una situación, ¿sí? Que de pronto le puede pasar a un joven y suele suceder muy complicado, porque como te dije ahora, si yo le voy a hablar de pronto al viejo, al veterano, al de más experiencia, va a ser complicado que me entienda. Entonces, por tu condición de ser creyente en la fe, en el amor y paciencia, existen algunas cosas o tipos de personas que no te agradan. ¿Cómo reaccionas habitualmente? Ejemplo, si alguien es corrupto dentro de la congregación, ya sea un anciano o un líder antiguo, ¿cuál sería tu método para persuadirlo del pecado? ¿O cómo se hace? Me re- Contanos eso ahí. Uh-huh. bueno, siempre está como la confrontación, ¿no? Yo siempre tengo que entrar a confrontar. Mi pastor me enseñó algo a mí. Yo tengo que ser sincero sin ser grosero. Porque hay gente que confunde sinceridad con grosería. Es que yo lo que digo, lo que digo, lo que digo lo voy hablando, o lo que siento yo lo hablo y sin pelos en la lengua. No, uno siempre tiene que tener un filtro. Antes de hablar, uno tiene que pensar lo que va a decir. Mi esposa dice algo muy importante. Cuando se calienta la cabeza hay que desenchufar la lengua. Entonces, mi filosofía de vida, si pudiera decirlo, que la tomo de la Biblia, es yo no trato a la gente por cómo me traten. Independientemente del trato que tú me das, yo como persona tengo que darte un trato de acuerdo a mi condición, no a lo que tú quieres hacer conmigo, algo interno. Cuando algo me desagrada, claro, tengo que confrontarlo. Si hay alguien que está haciendo las cosas mal, mi deber es acercarme a esa persona y llamarle la atención. Dice la Biblia en privado, primeramente en privado, luego con un testigo. Si no tiene ese testigo, con ese testigo no hace caso, bueno, entonces seguir como todo ese lineamiento que el mismo Señor Jesús nos da. Nunca llegar a tratar de avergonzar a la persona en público, sino como ir en un paso a paso, que ya las empresas le llamarían como el conducto, ¿no? El conducto regular, Regular. pero que ya está en la Biblia, sí, ya en la Biblia está establecido como cuál es ese orden para confrontar y tratar. No, pastor, y te lo digo porque tiende a pasar. Yo soy entrenador y soy profesor. Muchas veces uno le da Ajá. enojo, se calienta, hace sol, la lluvia, problemas en la casa. Uno tiende a hablar muy fuerte, ¿sí? Entonces, alguno miembro de allá de Jesús Rey de las Naciones del equipo de mayores me dijo, no, profe, tranquilo, es que usted puede reprender con autoridad, más no sin grosería, lo que tú estás diciendo. Porque uno muchas veces, no, y Sí. se pasa, le pasa, ¿sí? Pero está Sí, muy clave. de pronto, y de pronto en el fútbol, que es como un deporte de contacto, creo que es lo que tú manejas. Entonces, Mantiene. siempre pues como el momento. Sí, sí, pero mira lo que tú dices, por ejemplo, son los pasos bíblicos, que llamarlo, y aquí Ajá. dice, no, mira, en 1 Timoteo 5:1 nos dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como hermanos, lo que tú decías ahora, hay que saber hablarle. Sí, señor, sí. Bueno, otro Ajá. ejemplo, si sucede un chismoso dentro de la iglesia, lo mismo, siempre va a ser ese el Sí, conducto. sí. Bueno, ese es el conducto, pero ahí entonces el chisme tiene algo y es que el chisme se propaga. El chisme es como lo que estamos sufriendo ahorita con este virus, ¿no? El chisme se convierte, pasa de una zona endémica a una, y se convierte en una pandemia, ¿no? Que empieza
a tocar a las demás personas. Hay otra frase que como iglesia acuñamos en Cali y fue la frase, ¿ya se lo dijiste? Cuando alguien me viene a contar algo de otra persona, la pregunta primera es, ¿ya se lo dijiste a la persona? Sí, Y hombre. ahí se corta, ahí se corta, ahí se corta. Si lo que tú me vas a decir no me edifica, prefiero no escucharte. Si lo que me vas a decir no eres capaz de sostenerlo delante de la persona de la que me estás hablando, no me lo cuentes, porque entonces es un chisme y me va a afectar a mí porque voy a dañar mentalmente la imagen que tengo de esa persona y a ti te va a dañar porque estás hablando mal de tu hermano. Y la calumnia es un pecado. Pero es una de las cosas, creo yo que eso sí me molesta, es una de las cosas que me molesta a mí el chisme, porque una persona que te cuenta un chisme de alguien más, mañana va a contar un chisme acerca de ti, ¿cierto? Si se siente con esa tranquilidad para hablarte mal de otra persona, pues también va a sentirse con la misma tranquilidad para hablar mal de ti ante otros. Entonces eso sí es Pastor, de mucho cuidado, toca erradicarlo. y si alguien no es comprometido, ¿hay qué? ¿Cómo sería? ¿Cómo se hace? ¿O cómo se debe hacer? ¿O cuál es el protocolo? Bueno, uno siempre tiene que tratar de confrontar. La palabra dice que con misericordia y verdad se corta el pecado. O sea, la misericordia tiene que ver con el amor, pero la verdad tiene que ver con la justicia. Ya yo trato de hacer esas dos cosas. Si ya la persona no entiende allí, pues simplemente toca como aislarlo un poco, ¿no? Como aislarlo un poco, la verdad. Eh, Listo, voy a hacerte como a un lado porque no puedo compartir contigo esa forma de hacer las cosas. ¿Sabe por qué le pregunto eso? Porque anteriormente pasó un profesor por acá, un entrenador de formación y ya de profesional, y yo le dije, profe, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para mantener motivados a los que no juegan? Y me dijo, no, ¿cómo así? Si ellos mismos no, si ellos no están motivados para querer debutar o jugar, es muy difícil. Lo relaciono con lo que tú me dices. El que no Sí, quiere no, jugar, el no, que no quiere... no, no. Como decía una hermana aquí en la congregación, ¿no? Hablando en términos evangélicos, bueno, como decía una persona miembro de la iglesia, decía, es que yo le puedo dar la comida, pero no las ganas de comer. Y creo yo que es muy real. Sí, yo te puedo dar la comida, pero no las ganas de comer. Entonces, cuando una persona no quiere, es muy difícil. Porque, o sea, ni el mismo Dios obliga a nadie. Dios no somos títeres del Señor, donde Él nos obliga a hacer cosas, sino que nos dio esa capacidad también de tomar decisiones. Si una persona no quiere, no quiere. Y ahí aprovecho y le doy un saludo a Diego Jair Ramírez, el papá de mi sobrina Sofi, y él es uno que tiene esa terminología clara, él es un hombre de negocios, un hombre buena gente, le da trabajo al que le gusta. Y él dice, no, yo le doy trabajo, pero no le puedo dar la comida, hermano. Eso sí está clarito, pastor. Bueno, entonces terminemos con esa cita bíblica aquí para eh, pues como se dice, respaldar lo que estás diciendo. En Gálatas 6.1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, porque tenemos que aclarar, ¿no? Porque no falta de que le guste señalar, acusar, y dice la palabra que mire que esté firme, que no caiga. Entonces muchas veces no Sí, es caer señor. en eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo, de tu liderato? Bueno, las cosas que más me apasiona y hablando en los jóvenes y a nivel general es ver vidas transformadas. Creo yo que cuando uno ve a un joven que es rescatado de una mala forma de vida, cuando uno ve a un joven que viene de un trasfondo de una familia disfuncional y que lo ve llegar al Señor, su vida restaurada, un joven que para la sociedad quizás no valía, entre comillas, nada, y empieza esa persona a crecer, a estudiar, a ser una persona diferente, a mí eso me llena de satisfacción. El ver vidas transformadas, creo yo que es como el mejor pago que uno como pastor, un pastor de verdad, es como su mejor pago. Cuando uno ve restauración en los hogares, cuando uno ve eso, cuando uno ve las familias, los hombres y los jóvenes transformados, eso lo llena a uno de mucha pasión, de mucha alegría, de mucho gozo, el ver esa transformación. Inicialmente en tu presentación, yo sé que me dijiste que había estudiado teología, pero para los que nos ven y recién llegan, estudiaste teología y ¿qué asignatura valorabas más? Bueno, yo estudié teología, empecé allá en el año 1900, bueno, 99 no alcancé en el 99, sí, en el 99 empecé. En ese tiempo nuestra iglesia central tenía un instituto que llamaba Instituto Bíblico Emmanuel. Teníamos profesores de lo que hoy se conoce como Fundación Universitaria Bautista. Ahí empecé a estudiar teología. Estaba yo en grado 11, estaba en el bachillerato y terminaba. Yo estudiaba en el colegio
republicano de Santa Librada, el mejor colegio de Cali, ahí en Santa Librada, y me iba a pie desde de Santa Librada, me iba hasta el puente de ahí, hasta el puente este de donde queda Autofaros. Me iba caminando desde allá de Santa Librada y de ahí de la Quinta, hasta allá me iba a bajando. pie. Jueves y viernes, 6 de la tarde, estaba yo ahí en el Instituto Bíblico estudiando, entonces a la par, mientras terminaba el bachillerato, estaba haciendo, a la edad de 16 años, estaba haciendo el Instituto Bíblico. Ahí hice algunas asignaturas, luego ahora estoy en el Instituto Bíblico de Manuel, que es el instituto de nuestra misión, el IBPS, Instituto Bíblico Patricio Siemens, perdón. Una de las materias que más me ha gustado a mí es la hermenéutica, que tiene que ver con la predicación, me gusta de la historia de la iglesia cristiana, me gusta, bueno, son muchas materias las que de verdad Y me en gusta cuánto mucho la también la sacabas, exegética. la verdad, ¿en Señor, cuánto la sacabas? ¿Cuál era la calificación que sacabas, la verdad? no, no, la verdad me iba muy bien, gracias a Dios, era muy dedicado, muy de lectura, me gustaba mucho. Algo que cambió en mi vida al conocer al Señor fue la lectura. A mí no me gustaba leer, pero Sí, te digo la señor. verdad, una vez empecé a buscar del Señor, Él como que cambió ese chip y me empezó a gustar mucho la lectura y en teología hay libros que son muy gordos, muy grandes. Y bueno, te cuento tanto así que, por ejemplo, un día tenía tanta pasión por querer aprender. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, Sí, tiene señor. 50 capítulos, y esos 50 capítulos yo me los leí en media tarde me los leí porque quería aprender y tener mayor conocimiento. Ya en la universidad sí te cuento que ya en lo que tenía que ver con ingeniería de sistemas, primer semestre de ingeniería sí me fue muy mal porque tenía pues como, tenía la mente como en dos cosas. Ya luego entré otra vez a estudiar y gracias a Dios me fue mucho mejor. Ahí sí me fue, el primer semestre en ingeniería me fue mal, pero aprendí demasiado y me ayudó a volverme mucho mejor. Pastor, ¿lo puedes responder desde tu punto de vista o como debe ser para el pastor de jóvenes? ¿Cuántas veces a la semana debe realizar su devocional y cuántas veces a la semana asiste al culto en la congregación? Bueno, como pastor yo hago mi devocional todos los días, incluso ahorita estamos en una conexión, todos los días a las 5 de la mañana transmitimos a través del Facebook nuestro devocional de 5 a 6 y he tratado de motivar a la iglesia en eso, a la gente. Yo creo que así como uno tiene esa necesidad de comer y come a veces 3 veces al día, algunos comen 5 veces al día, creo que hay una necesidad de tener una relación con Dios, porque hay que entender eso. Esto no se trata de una religión, sino de tener una relación con Dios. Y una relación crece, una relación aumenta en eso, en relacionarse. Si yo no tengo una relación con Dios, pues difícilmente voy a crecer en mi vida espiritual. No puedo pretender esperar al culto, a la reunión dominical, a la misa, al miércoles o al domingo para poder crecer. No, tengo que tener una relación diaria con Dios a través de la oración y con la palabra. Y yo motivo a los jóvenes de nuestra iglesia, les motivamos a eso, a establecer una relación con Dios, porque al final será eso lo que te va a sostener en medio de las crisis, de las dificultades, de los momentos complejos. Y bueno, aprovecho también para saludar por ahí, hay unas, no sé si me permites, Tranquilo. está el pastor Hudson González, Carmen González también que está en Cali, hay otra tía mía que está ahí conectada, Patricia Pérez está conectada también con nosotros, un saludito, y a Liliana Rodríguez Granadas que también está conectada con nosotros. Pastor, Y a Yamile Plaza también. tranquilo que esto es para usted. Eso es para usted. Usted está aquí en representación de los cristianos. Usted puede saludar, puede hablar. Este reconocimiento es para usted en este momento. Tranquilo, Bueno, muchas gócesela. gracias. Como encima en el fútbol, juegue que tiene el balón. Ah, bueno, qué Aquí bueno, usted qué tiene bueno. la palabra. Pastor, entonces, Bueno. claro, no, ni me ha faltado, hombre. ¿Eso puede ser una estrategia de táctica para utilizar para romper la apatía de los jóvenes o de los creyentes o los feligreses? Yo creo que la oración es fundamental y una de las cosas por las cuales hoy en día se está hablando de reabrir los templos es por la necesidad que la gente tiene. Y se han hecho estudios científicos, tanto en Europa como acá en Sudamérica, de esa necesidad que tiene la gente de tener esa conexión de fe, de tener esa conexión con la oración y con Dios. Y creo que si un joven quiere avanzar, yo recuerdo tanto, te voy a contar una anécdota, cuando yo iba a entrar a la universidad, pues gracias a Dios me dieron una, yo estuve, como te decía ahorita, en el Colegio Santa Librada,
y me dieron una beca para estudiar en una universidad muy, muy buena de la ciudad de Cali, una universidad privada. Y cuando estaba con el decano que me estaba haciendo la entrevista para entrar a la universidad, porque en ese tiempo no era tan común, hace 21 años, que una persona del distrito de Agua Blanca estuviera en una de esas universidades. No era tan común. Y entonces me estaba entrevistando, haciendo unas preguntas y al final me dijo lo siguiente: ¿usted por qué se expresa tan bien? Porque la mayoría de los jóvenes de su edad, con dos o tres palabras, Sí, se defienden para hablar. Dicen tin, tan y esto, lo otro. Y él esperaba pues que de pronto un joven del distrito de Agua Blanca de 17 años no tuviera esa expresión, aunque no considero pues que soy un duro de las artes oratorias. Pero bueno, pues, ahí está. Y él me dijo lo literatura. siguiente: Señor. Entonces él me hizo la No, pregunta, no, me dijo: ¿por sí, qué sigue. usted se expresa de esa manera? Me hizo esa pregunta. Me dijo: usted, le dije, porque me gusta leer. Me dijo: ¿y usted qué? Y me preguntó: ¿qué lees? ¿Qué libro lees? Le dije: la Biblia. Sí, me gusta leer la Biblia. Me dijo: ah, ya, 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 ya. Entonces quedó como impactado de pronto por eso, y esa anécdota no se me olvida. Bueno, nos vamos a sentar un ratico ahí en la oración, porque usted ya tocó la oración, se me adelantó, pero ya estamos ahí jugando. Yo pienso que la oración ejercita el músculo, así como uno se ejercita. ¿Qué músculo? El músculo de la fe, la confianza, la comunicación con Dios, lo que tú hablabas, la presencia, la unción y el poder. Entonces, pastor, te pregunto, ¿cómo debe ser la oración? Bueno, ¿Cómo la debe ser oración tiene que ser, nuestra oración tiene que ser muy sencilla. Dios es sencillo, los que complicamos las cosas somos nosotros. Dios es Padre y nos relacionamos de esa manera. Por eso lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro, que realmente es una oración modelo, inicia de esa manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y no dice, el Señor Jesús no dice cada vez que ore y repetir esto, no, no es de repetir, pero sí de tomarla como una oración que nos guía. Y él vino a establecer eso: es una relación entre un padre y sus hijos. ¿Sí? Y entonces, de esa manera, ¿cómo se acercan los hijos a John? ¿Cómo sus hijos se acercan? Excelentísimo Padre, y vengo a pedirte que me des, por favor, una libra de arroz. No, ellos se acercan de una manera muy sencilla, y no digo irrespetuosa, pero sencilla. ¿Sí? Sí, sencilla. Yo creo que la oración debe ser de esa manera. Aparto un espacio para hablar con el Señor, y de una manera muy sencilla y respetuosa me acerco hacia Él y hablo con Él, le expreso mis situaciones, qué es eso que puede estar agobiando mi corazón, cuáles son esas necesidades que tengo, en qué áreas quiero crecer, esos proyectos que tengo, si soy un joven, esos anhelos que tengo de tener una pareja, o esos anhelos que tengo de terminar mis estudios, de jugar un deporte. Todas esas cosas a Dios no le toma por sorpresa nuestra vida, y más bien lo que quiere es que hablemos con Él y que podamos de una manera muy sencilla acercarnos. Y Él mismo lo dijo, dice que no recibimos porque no pedimos. Y algunos piden, pero piden mal porque piden para sus propios caprichos. Entonces, la oración debe ser sencilla. Pastor, claro que sí, eso es en tanto protocolo como usted dice, pero para los que nos van a estar escuchando, les voy a hablar como en los términos bíblicos para que ellos lo entiendan más, sin desmeritar lo que está diciendo, porque todo lo dijiste. Aquí dice Mateo 6:7, y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles, lo que nos describiste, ¿cierto? Que por su palabrería creen que los van a oír. Segundo, que lo nombraste también en Mateo 6:5-6 dice, y cuando oréis, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie y en las sinagogas, como para que me vean, ¿no? Yo estoy aquí Ujú. orando. Uh, y la regla de oro, lo que dijiste, que piden mal. Hay que pedir y se os dará. Busca y hallaréis. Llamarás y se te responderá, ¿no? Todo lo que pida al Padre en el nombre de Cristo Jesús será hecho. Y hombre, ¿cómo no el Padre nuestro que dice que antes que oremos y pidamos cualquier cosa, debemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, como tú lo nombraste? Profe, pastor, como sabemos la importancia de los jóvenes, porque estamos aquí, porque yo soy entrenador y en los equipos grandes lo primordial es los jóvenes, la cantera, los que vienen ahí. Entonces, para la iglesia, supongo que los que hoy son jóvenes, mañana van a ser adultos y estarán en la iglesia. Sí, señor, son Lo, importantísimos. los jóvenes, por ejemplo, recordemos algunos jóvenes que fueron famosos en la historia de Dios. Te los voy a nombrar y tú me dices, por ejemplo, la importancia que tuvo David siendo joven, lo llamó Dios, ¿no? Sí, señor, sí, Josué, señor.
Fue cuando muere Moisés y le dice, tú y tu pueblo pasa. Pero cuéntanos sobre ese joven rico cuando habló con Jesús. Bueno, parece que ese joven rico tenía muchas expectativas en su dinero, ¿no? En su proyecto de Ay, ay, vida y le fue muy difícil poder desistir de ese proyecto de vida. Y bueno, aunque lo que Jesús quería no era totalmente que se deshiciera de su dinero, sino que pudiera como rendir totalmente su corazón a él, como la prueba que hizo con Abraham, ¿no? La prueba no era que matara a Isaac, sino que se desprendiera de él en su corazón. Y creo yo que más o menos era lo que el Señor quería hacer con el joven rico. No es que Dios viene para anular los sueños de un joven, pero sí para ponerles orden. Y ahí que hay una palabra importantísima, Señor. Jesucristo es el Señor. Y cuando hablamos de Señor es que es el dueño. Si yo le entrego mi vida a Él, la pongo, pongo mi vida a su servicio y dejo que Él dicte lo que mi vida debe de hacer, mi vida va a ser mucho mejor. Porque ¿quién mejor que Dios para saber qué es lo mejor para mi vida, qué es lo mejor para mí? Entonces este joven rico como que se sintió como que, no, yo no quiero entregar esto, esto me ha costado o le costó al que me lo dio, al que me lo entregó quizás como herencia a su padre, no sé cuál era la manera en que lo había adquirido, pero él no quería desistir de eso. Y por eso hay mucha gente que no entrega su vida al Señor, porque siempre tiene como esa riqueza, llámese dinero o cualquier otra cosa, que como que no quiere ceder en su vida para acercarse más a Dios. ¿cuáles son las razones principales, pastor? Porque sucede, pues no puedo asegurarlo directamente, pero ¿cuáles son esas razones principales de que los jóvenes entran en relaciones con personas inconversas o en este caso que no son de la iglesia, sin discriminar pues a los demás? Sí, te entiendo, Ujú. claro. Bueno, este es un problema, o si esto es una situación que en la Biblia se evidencia desde el mismo libro, desde los mismos primeros libros del Pentateuco. Es algo que Dios estableció y lo mostró eh, y lo habló y dijo que tuviesen cuidado de involucrarse con las otras naciones para que ellas no los involucraran en su forma de idolatría. Notamos que pasó ahí, pasó también en el caso de Sansón, pasó en Ay, el ya, caso de, sí. de Salomón como rey que tuvo, lo llevaron a desviarse de la adoración a Dios. Lo leemos en el libro de Esdras, cuando también el Señor lleva al pueblo a que renuncie a esas relaciones con otros pueblos, esas relaciones maritales. Y lo notamos en Primera de Corintios, donde el Señor dice, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. De pronto a veces está como esa forma de creer que yo tengo la capacidad de transformar y cambiar a la vida de esa persona. Me atrae el estuche de la persona y digo, yo lo puedo cambiar. Y ahí es donde viene el problema. Eso es muy difícil. Te digo que mi experiencia como pastor, y ya hablando directamente a las personas que son creyentes y nos están viendo, de 100 casos he visto uno solo. Y este caso es un caso extraordinario de una persona que tenía una relación con una persona no creyente y esa persona luego entró y hoy en día tienen una familia donde ambos comparten la misma fe. ¿Por qué no debería haber una relación entre personas que no comparten la misma fe? Porque van a entrar en disonancia, va a haber una dificultad, porque mientras uno quiere vivir una vida espiritual, el otro no. Y entonces, si yo estoy en la parte donde puedo evitarme pasar por ese dolor de tener que estar orando por mi pareja para que esa persona llegue al Señor, para que quiera buscar a Dios, para que deje de consumir alcohol, que es en algunos casos, para que no haya infidelidades o alguna de esas otras situaciones que salen en el corazón humano cuando está desviado de Dios, si me puedo evitar eso, pues qué bueno. O sea, ¿para qué me voy a meter en una relación que luego me va a producir dolores de cabeza? Si a veces cuando compartimos la misma fe tenemos dificultad porque no existe un matrimonio perfecto, entonces imagínate en un matrimonio donde no se comparte la misma fe, las dificultades van a ser mucho mayores, mucho mayores. Entonces, Y creo pastor, y yo que una nombraste a relación no se Sansón, ¿no? fundamenta, De sí, Filisteas, qué cosa, ¿no? eh, Bueno, pastor, que ¿cómo fue por un evalúas capricho, o ¿no? cómo evalúa un pastor la relación con Dios? Debido a que sabemos pues que el pecado constantemente mantiene estorbando en el ministerio, pues si a uno que nomás ahí pues digamos y menospreciar, uno ahí no tiene tanto compromiso, sí, porque pues todos tenemos que dar un juicio allá ante Dios, pero me imagino que la carga de ustedes es más difícil, es más complejo. ¿Cómo evalúan ahí esa No, relación ustedes? o sea, toca estar muy prendido de las manos de Dios. El que crea estar firme, mire que no caiga.
El que crea estar firme, mire que no caiga. Eh, Como pastores, siempre he escuchado esta enseñanza, uno debe cuidarse. Toda persona que está en un liderazgo espiritual y también en un liderazgo secular, y esto para los técnicos, para los futbolistas, los profesionales, cuando uno se convierte en una figura pública, pues se le va a exigir mucho más, mucho más. Y ahí nos hablan de cuidarnos de las tres Fs. Las faldas, ¿sí? Todo pastor, todo La líder debe cuidarse primera, de las faldas, ¿sí? Las la faldas. primera. La fama, la fama, ¿sí? Esa vanagloria porque la gente te reconoce, porque ya estás como en una, entre comillas, estás un poco más arriba, que no es así espiritualmente, o dentro del liderazgo el cristiano no debe ser así, no estoy por encima de nadie, estoy a la par, pero entonces debo cuidarme de eso, de las faldas, de la fama y de las finanzas. ¿Cómo manejo las finanzas? ¿Cómo manejo el dinero? Estas tres cosas, aunque no son el todo, pero son tres cosas muy principales que si yo no me cuido de ellas, me pueden llevar a caer, a avergonzar el Evangelio, como ha pasado en muchas ocasiones, y a cometer una cantidad de errores. Entonces, ¿cómo manejo las finanzas? ¿Cómo manejo esa popularidad que Dios me permite tener? ¿Y cómo manejo mis relaciones con el sexo opuesto? Tremendo. ¿Cómo puedo saber si yo estoy siendo llamado al pastorado? Porque yo puedo de Bueno, pronto esto es sentir la algo que emoción, ¿sí? sí, yo puedo sentir la emoción y mucha gente la ha sentido y por eso lastimosamente cuando se dejan guiar solamente por la emoción encontramos muchas iglesias mal llamadas iglesias de garaje, ¿no? Alguien se levantó y le pareció y abrió una iglesia en cualquier lugar. Primero que todo, cuando yo miro la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 13, me encuentro que aunque Pablo recibe un llamado en Hechos capítulo 9, donde la Biblia dice que el Señor se aparece a él y a través de un hombre llamado Ananías, pues impone las manos, recibe el bautismo del Espíritu Santo y toda esta obra maravillosa que el Señor hace, es en Hechos capítulo 13 en adelante, donde el apóstol Pablo empieza a jugar con el balón, ya de manera profesional, por así decirlo, y recibe un Amén. reconocimiento. Dice que impusieron las manos y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Entonces, si yo tengo un llamado, ese llamado también tiene que tener un reconocimiento. Dios debe hablarle también a mis autoridades Amén. para que ellas me comisionen. Uno no se autoenvía, uno como pastor no se autoenvía, uno tiene que ser impulsado por alguien. ¿Listo? Uno es como una flecha que alguien estira y lanza. ¿Ya? Yo no puedo autotirarme, autolanzarme, sino que necesito ese reconocimiento. Tienen que haber ancianos, como lo hablabas tú ahorita, deben haber ancianos, gente que puede reconocer esa autoridad y ese liderazgo que hay en mi vida, ese llamado de parte de Dios, e impulsarme hacia eso. Entonces, hay una convicción interna, pero también Dios da un testimonio externo. Pastor, voy a decir aquí, voy a citar porque es necesario, ya me lo aclaraste, pero yo lo voy a aclarar aquí para los que no nos entienden muy bien porque es general. Dice en primera de Timoteo 3:1, yo creo que me la salté porque debía haberla puesto en las características, pero no importa, la gloria es para Dios. El que desee ser pastor o crea que obispado, que nació para ser obispo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, lo que tú decías de las faldas, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, ¿sí? Apto para enseñar, no un neófito, porque cuando nos referimos al neófito es que no sabe, no entiende, no comprende, o estoy Que equivocado. es muy nuevo, ¿no? Sí, neófito es una persona que es muy nueva en la fe, que todavía le hace falta crecimiento, madurez en cuanto a eso. Y por ejemplo, los expertos hablan de que una persona para entrar eh, en un ministerio pastoral debe tener por lo menos unos 10 años. No tiene que ser la norma, ¿no? Pero sí por lo menos unos 10 años de crecimiento espiritual. Notamos a un apóstol Pablo que el Señor se lo lleva y se habla de que durante 14 años estuvo prácticamente estaba en el banco, ¿sí? En el banco preparándose, era parte de la cantera y fue hasta ese punto donde ya luego Dios lo llevó a jugar profesional. Listo. Qué bueno, pastor. Ahí también habla que no pendenciero, ni dado al vino, ni codicioso de ganancias deshonestas. Aclaremos algo, no, no vamos a estar ni en divisiones ni contienda,
Si se pueden responder comentarios más adelante, lo hacemos. Si no, Ajá. igual nosotros estamos aquí dando nuestra entrevista con todo respeto y todo el mundo puede manifestarse. Aclaremos algo del diezmo, porque es que la gente de pronto siempre juzga a los pastores y les da y les da. Lo que dice Malaquías 3, si quieres, o no sé, ¿cómo lo aclaras tú, pastor? Bueno, hay que entender el diezmo como un principio, ¿no? El diezmo aparece dentro de la Biblia desde Génesis y bueno, vuelve y se recalca en Números y en muchas partes de la palabra. Luego volvemos a ver en Malaquías capítulo 3:10. Pero yo siempre tengo que ver el diezmo como un principio y es el principio de que de honrar a Dios con mis finanzas. Es el principio de o sea, yo siempre creo que una persona que está identificada con una causa, esa persona siempre va a financiar esa causa. ¿Listo? Si yo me identifico con una causa, si yo me identifico con el Deportivo Cali, con el América, pues yo voy a financiar esa causa. ¿Cómo yo hago esa financiación? Bueno, voy al estadio, pago mi boleta y cuando pago mi boleta estoy apoyando al equipo. Esa es la Sí, forma. señor. Creo yo que igual pasa con mis diezmos y mis ofrendas. No es algo que yo tenga que darlo, no es una imposición porque lo tengo que hacer, sino que nace de mi Para corazón, porque me identifico con lo que estoy haciendo, con la enseñanza que me están dando, con lo que ese grupo está retornando también a la sociedad, la ayuda social que está ofreciendo, que así como un entrenador merece que se le dé una remuneración por el trabajo que está haciendo, igualmente también un pastor. ¿Listo? Porque lo que pasa, porque a veces la gente dice, es que el pastorado no es un trabajo, esos son unos vagos, esos no hacen nada. Y es lo que ah, la gente cree, ¿no? Pero no saben de pronto toda la cantidad de cosas que uno debe de hacer para, cuando uno quiere no, hacer las cosas bien no, y está pastor, enfocado, entonces, ajá. como tú me decías ahora, que mi hija no venía a decirme, oh, padre mío, necesito tal cosa. No, así mismo yo de pronto le doy un helado a mi hija y pasa, yo le compro una hamburguesa, un helado, y yo no, mi hija tiene, yo tengo dos niñas, ¿no? Una de 16 y una de 1 año. Y a mi hija Catalina, pues nosotros salimos mucho, hija, ¿quieres esto? Y yo quizás no tenga mucha hambre y no quiera, pero ella me dice, papá, ¿quiere helado? Si ella no me ofrece, yo me molesto. Entonces, así es Dios. Si Dios nos da, nos bendice, ¿por qué no, Él no necesita nada? Pero nosotros debemos de retribuirle con amor y fidelidad para Él mismo podernos bendecir, lo que no comprende la gente allá afuera en el mundo. Fuera de eso, cuando uno toma licor o va y compra una cosa y la otra, ¿qué reino prospera? ¿Qué prevalece? Al que usted le está dando su dinero. Entonces, pero para la Claro. iglesia o para Dios no lo damos porque nos duele, pero para la cervecita, el licor, y no es que le esté tirando piedra a la gente, y ahora no es que vaya a decir, ay, yo sí sabía, estaba esperando ese punto que era para no volver a verlo. No, tranquilo, si quiere no lo haga, pero es la verdad, hay que decirla, ¿sí? Hay que decirla. Usted prevalece, ¿cuál reino prevalece en su vida, no? ¿El de la cerveza, el del estanco o el de Dios? Es correcto, ¿no, pastor? Sí. Entonces es eso, ¿no? Alguien diría que yo me identifico con algo, yo siempre voy a entregarles ciertas cosas, ¿no? Ya hablé de las tres Fs, se habla de las tres T, de las tres T, el tiempo, el tiempo, o sea, le entrego mi tiempo, mi tesoro y mis talentos. Cuando yo me identifico con una causa, si yo digo que creo en esa visión, yo tengo que dedicarle tiempo, tesoros y talento. Entonces, si yo soy un futbolista, pues yo tengo que dedicar tiempo, tengo que Claro, invertir mis finanzas y tengo que entregar mi talento. Lo mismo pasa en el Evangelio. Entonces, una persona que se identifica con la causa del Señor, una de las formas de demostrarlo es eso, porque la iglesia se sostiene con finanzas. ¿Sí? La claro. iglesia se sostiene con finanzas. Nosotros, Dios nos dio el privilegio de en esta pandemia poder ayudar a muchas familias, repartir mercados, estar pendiente de las personas. Lo digo simplemente como un ejemplo. ¿Y de dónde salió ese dinero? Ese dinero salió de los fieles de la iglesia, de los creyentes que dijeron, yo quiero sembrar, Dios me ha prosperado a mí, me ha bendecido a mí, yo quiero ayudar a los que no tienen en este momento. Y ahí uno es donde encuentra Amén. esa confrontación, donde la gente dice, no le dé su dinero a las iglesias, mejor tome un mercado y entréguelo. Y mucha de la gente que habla de esa manera, al final, simplemente es por palabras, porque no lo hacen, no lo hacen. No, de verdad que no dan en ninguna causa o en esas causas oscuras que lo llevan a la perdición y al daño de su propia vida, su integridad. Pero, ¿cómo respaldamos esas obras sociales? Bueno, con el dinero, con el dar. Hay
sostener el templo, muchas cosas se hacen con finanzas. Entonces las finanzas son necesarias, claro, siempre sin poner a las finanzas primero y sin manipular para obtener finanzas y no poniendo el dinero o la mirada en las finanzas. Te trato igual si das o no das. Y si no tienes, te voy a ayudar. Sin entrar en asistencialismo, pero te voy a ayudar y a enseñar a cómo poder surgir, que es el deseo de Dios. Ay, pastor, esta pregunta es compleja. Siendo soltero, ¿puede ejercer el ministerio? Sea joven o sea ya Eh, más altos. o sea, sí se puede, pero en cierta etapa de la vida yo creo que es mejor estar casado. Recuerda que ahora te decía de cuidarse de las faldas, ¿no? Entonces, el estar casado te da como una especie de vacuna contra eso. No es que te haga inmune, porque hay gente que está casada y ha cometido adulterio, pero si el casado cae, pues muchas más probabilidades de caer va a tener el que es soltero. Yo mi liderazgo de jóvenes lo empecé siendo soltero. No estaba casado cuando empecé a ser líder de jóvenes, pero si pudiera uno ya estar en esa etapa madura, sería mucho mejor. Ya a diferencia es que tú tengas el don, ese don de continencia, que puedas contenerte, y ahí ya es diferente, ¿no? Porque el don, no la imposición, ¿ya? Ya. No la imposición, sino el don. Dice la palabra del Señor, digo que hay algunos que se hacen eunucos, algunos los obligan a ser eunucos y otros se hacen eunucos por causa del reino y otros nacen siendo eunucos, ¿sí? No sé si se entienda la palabra eunuco. Expliquémoslo para los que nos están viendo porque no todos van a la iglesia, no todos son fieles creyentes. Bueno, y es una palabra que ya no está como en nuestro argot. El eunuco era aquel que era encargado dentro del palacio del rey para cuidar del harén de las mujeres del rey. Entonces lo que hacían en algunos casos era que cercenaban, mutilaban su miembro viril para que él no pudiera acostarse con las mujeres del rey. A este hombre se le llamaba eunuco. Pero también entonces dentro del contexto de esa persona que no siente ese deseo por tener relaciones sexuales. Se le considera también un eunuco. Entonces algunos los obligaban, que los cercenaban, les cortaban, otros nacían sin ese apetito sexual y otros se hacían eunucos por causa del reino. Algunos hablan de un apóstol Pablo que tenía ese don, ¿no? Ese don, y no, entonces no se registra pues como que al final de sus días el apóstol Pablo tuviera una pareja. Pastor, yo siempre me preparo y estudio, sea el rol, ¿sí? El rol que venga a entrevistar, por gloria y gracia de Dios, ha sido el primero de muchos que sé que van a pasar por aquí y que ya va a entrar la bendición al doble. Te Estudié, felicito porque, te felicito miraba, porque noto que estudiaste, te felicito. Los versículos que has utilizado han sido muy acertados y lo que has hablado puntualmente ha sido muy acertado. Te felicito. Se nota que estudiaste y gracias. preparaste esta charla. No, toca pues por el nivel y no lo hago para de pronto que entorpecer o división, no, qué bueno que usted lo toma como es. Entonces, lo que tú dices, entonces estuve estudiando y me gusta porque entonces yo me pongo activo en la fe y más palabras. Entonces, encontré que en el principio, pues Adán y Eva fueron llamados a subyugar la tierra y a gobernarla, ¿sí? Fuera de eso, a tener reyes y sacerdotes, pero el pecado lo estropeó todo. Entonces, ya Adán y Eva de manera natural no tendrían reyes y sacerdotes. En algún momento si digo algo que no sea, usted me corrige con toda la autoridad. Bueno, entonces ya no tendrían reyes y sacerdotes, entonces debían discipular a los hijos. Por eso, en conclusión, para no dar más vueltas, el soltero sí puede cumplir con ese propósito, porque ya no se hace por la generación ordinaria de hacer sacerdote, sino por la predicación y el nuevo nacimiento, según el don. ¿Sí? ¿Puede ser Sino que así? se entrecortó un poco al final esa parte, entonces no te pude Bueno, escuchar bien la última sí parte cuando hablaste de soltero. que sí se podía cumplir porque el propósito ya no se hace por la generación ordinaria de hacer reyes y sacerdotes, sino por la predicación y el nuevo nacimiento según el don en Cristo Jesús. ¿Es válido Sí, lo que te ese decía ahorita, aporte? o sea, sí, una persona soltera puede ejercer el ministerio, pero si está Bueno, casado es mucho mejor. Ajá. bueno, señor. ¿Cómo, ya hablando de tu vida ahí, cómo puede estar
uno en la universidad sin ser atraído por las personas que no son de la fe? Tú que pasaste por la universidad, que nos comentabas. ¿Cómo puede ser? Bueno, ahí donde priman las convicciones, ¿no? No solamente hay que tener creencias, sino convicciones. Dicen que las creencias pueden cambiar, pero las convicciones son firmes. Muchos de nuestros jóvenes, lastimosamente, se apartan del Señor cuando llegan a la universidad porque no tienen convicciones firmes. La gran mayoría de nuestros jóvenes que vienen de hogares cristianos basan su fe en la creencia de sus padres, pero no tienen una convicción firme propia de ellos. Cuando tienen una convicción firme, yo creo que van a poder sobrellevar esas dificultades y tentaciones múltiples que existen en la universidad, porque pues ya uno, a diferencia del colegio, ya es como uno valiéndose por sí mismo en la universidad y ya como que tiene el mundo más abierto hacia uno y bueno, que las fiestas, que el licor, ya las mujeres ya no van con uniforme, sino que van lo mejor arregladas posible, entonces ya la cuestión es Sí, diferente, igualmente los jóvenes, entonces la excusa de hacer la tarea pues ya me puede llevar a mí a otras cosas, pero ahí es donde entran las convicciones, las convicciones. Doy gracias a Dios porque durante toda esa etapa de la universidad me mantuve firme, yo conocí al Señor a los 16 años, entonces creo que para mí fue una ventaja porque yo desarrollé fue convicciones. uy, No claro. solamente, no me basé en la creencia de mis padres. Yo llegué primero que mi mamá a la iglesia donde estamos. Llegué primero y entonces creo que eso me sirvió. Uy, Convicciones. qué Yo bien. llamaría a un joven a tener convicciones y a fortalecerse. Aplicar la ley de la sinergia. Buscar a otros creyentes para hacerte más fuerte y multiplicar las fuerzas. No solo, no solito, porque solo es más difícil. Sí, De buscar razón el como los Señor medios para tener esa conexión. nos mandó de dos Señor, por si alguno caía, el otro le claro, levantare. claro, claro, claro. Pastor, Siempre es bueno. cuéntanos de algunas experiencias pues gratificantes durante el evangelista. Me refiero, por ejemplo, a encuentros o como le llaman tiempos con Dios, a grupos vidas, como antes era célula. Cuéntanos, no sé, o en el mismo ministerio, predicando, orando. Cuéntanos de esas vivencias, de esa experiencia. Es que bueno, son tantas historias, pero yo a veces tengo un problema y es que a veces me olvidan algunas cosas y a veces necesito a mi esposa que es la que me acuerda ¿te acuerdas de tal cosa? Ah, ya, 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 ¿verdad? Me acuerdo de esto. Pero a manera general, como te decía ahorita, una de las cosas que más llena mi corazón es Los ver vidas jóvenes, cambiadas, vidas ver vidas transformadas. Eso me alegra mucho. El ver jóvenes que conocí yo estuve, como te digo, en el distrito de Agua Blanca. sí, Allá señor. fue donde yo conocí al Señor y desarrollé mi ministerio. Tú que eres de Cali, conoces esa zona y barrios que son muy peligrosos como El Retiro, Mojica, El Poblado. Valladito, sí, eso, estos barrios que son tienen el flagelo de la violencia y le doy gracias a Dios porque pudimos, con la ayuda de Dios, rescatar a muchos jóvenes que hoy en día les cambió la vida totalmente. Jóvenes que, como te decía ahorita, la sociedad no daba nada por ellos y ellos antes lo que hacían era también hacerle daño a la sociedad. Pero Jesús llegó a sus corazones, su vida fue transformada, fueron liberados de drogadicción, de sicariato y hoy en día son gente que ha terminado una carrera, que tienen una familia, que conformaron un hogar y que ahora son de bienestar para la sociedad y que se encargan de eso, de rescatar a otros jóvenes y hacer esa labor allá donde no llega el Estado, porque el Estado ofrece ciertos planes, pero allá donde no llega el Estado sí llega la iglesia. Allá llega la iglesia y te digo la verdad, si el distrito de Agua Blanca es complicado, eh, sería más complicado si no hubieran tantas iglesias que están haciendo una labor social de restauración y de ayuda a la juventud, a la niñez. No sabes cuántas fundaciones están trabajando con niños que le dan alimentación, que están allí con ellos, que están haciendo esa labor. Hay muchas que con el deporte también están promoviendo eso y te felicito porque el deporte es una de esas cosas que ayuda también a cambiarle la mentalidad a los jóvenes y a sacarlos que lastimosamente yo creo que te ha pasado a ti. Hay jóvenes muy talentosos que se han perdido porque no supieron manejar las cosas y se dejaron llevar por la droga o por el camino aparentemente más fácil que los llevó a la muerte. Pero si algo me llena a mí de satisfacción es eso, es ver vidas cambiadas, ver vidas transformadas. Pastor, de pronto en ese momento te encuentras apto para hablar sobre lo de la pandemia, cómo será el regreso o todavía no están aptos para hablar nada así pues como al público.
Bueno, hoy estuvimos en una reunión y la verdad, esto todavía creo que toma tiempo por responsabilidad social que tenemos como iglesia. Creo que toma un tiempo, por lo menos durante este mes de julio, creería yo que no vamos a tener reuniones presenciales. Seguiremos desde la virtualidad, seguiremos allí haciendo iglesia y ya teniendo pues como un contacto más personal a través del discipulado. Se están estableciendo lo que se conocen como planes pilotos. Hay algunas iglesias que el mismo Estado ha elegido para hacer esos planes, donde se reunirán de 50 personas estos primeros 15 días. Luego se llegará a un aforo del 33% de la capacidad del lugar. Y entonces, viendo ese comportamiento de los feligreses, de los Esa creyentes, reacción. se van a tomar eso, cómo van a reaccionar ante eso. Ahí mismo se tomarán decisiones y lo más probable es que a partir del mes de agosto, de acuerdo a lo que cada alcaldía, y también tiene que ver si son municipios no COVID o con baja afectación, dependiendo de eso, entonces también se van a tomar decisiones. Cali, pues creo que es uno de los municipios afectados en este momento, tomaría más tiempo que otros municipios, como el caso nuestro de Guacarí, que solamente tenemos 12 personas contagiadas y ya se han recuperado, creo que entre 9 y 10 personas. Entonces somos un municipio de baja afectación. Creería yo que en el caso nuestro entraríamos más rápido a funcionar ya de manera abierta a los templos, porque la iglesia sigue funcionando. El pastor Andrés Sí, Pérez entonces, tiene alguna opinión sobre esto que estamos viviendo actualmente, se pronuncia, se manifiesta, o sea, desde que empezó la pandemia, el por qué no sobrevino o a qué nos está llamando Dios, ¿tiene algo que manifestar sobre eso o no? ¿O lo pasa? bueno, yo creería que esto no se sale de las manos de Dios. No se sale de las manos de Dios. No digo que sea ocasionado por Dios, pero sí creo que puede ser usado por Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados y creo que esto nos ayuda también a los que somos somos inteligentes espiritualmente hablando. Tenemos inteligencia espiritual, nos lleva como a darnos cuenta que en la vida no se necesitan muchas cosas para vivir, que lo más importante es la familia y que debemos acercarnos a Dios, que somos vulnerables como seres humanos, que el dinero no puede comprar la felicidad ni tampoco puede comprar la salud. Llegamos en un momento de la pandemia donde casi todos estábamos al mismo nivel, por así decirlo, y creo que esto es algo que Dios también está utilizando para llamar la atención de las personas y hacerles volver a levantar sus ojos a Él, ¿no? Hay algunos que lo están haciendo, otros que han endurecido su corazón. Si esto es un ocasionado o eso, bueno, prefería pues como que no tengo una opinión respecto a ese tema. Lo que sí creo es que una frase que tú has utilizado, fortalecernos en la fe. Y creo que tú eres una persona de lo que hemos hablado, he notado esa palabra, fe, sostenernos en la fe, sostenernos en Dios. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en momentos como estos, sostenernos del Decía, Señor. decía, Jesús le preguntó a Pedro, si quieren váyanse ustedes también, maestros están yendo. Y le dijo, si quiere váyase. Le dijo, no, pero ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pastor, vamos terminando, vamos cerrando. ¿Qué consejo le das Sí, a Señor. los jóvenes, a los pastores jóvenes, a los que están iniciando o a los que están, a los fieles? Un consejo. Bueno, el consejo que yo les daría está en Eclesiastés y es el consejo que uno de los hombres considerados como más sabios en el mundo dio. El hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, hombre, solamente hablando en humanidad, no hablando de Jesús, que fue 100% Dios y 100% hombre. Y este fue Salomón. Y él dijo algo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que Uy, vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Lo mejor que podría hacer un joven es acercarse a Dios. Escuché una frase que me impactó en mi juventud y dijo que cuando una persona adulta se acerca al Señor, se salva un alma de ir al infierno. Pero cuando un joven se acerca a Dios, no solamente se salva un alma de ir al infierno, sino que se salva toda una vida de cometer errores, porque eso es lo que hace Dios. Entonces mi consejo para la juventud es que si de verdad quieren disfrutar la vida, disfruten al lado de su creador, de aquel que los diseñó, de aquel que sabe cómo debemos funcionar como seres humanos. Y la mejor forma de disfrutar la vida es allí, al lado de nuestro Creador. Él le puede dar el verdadero sentido a nuestra vida y realizarnos de verdad como personas en Dios.
a los que son líderes, paciencia, con los jóvenes hay que tener paciencia, hay que tener mucho amor por ellos, hay que seguir creyendo, intentándolo y al final vamos a ver esa retribución, porque lo que invirtamos en los jóvenes hoy lo vamos a ver cosechado en los adultos del mañana. Entonces, ese sería como mi llamado. Pastor, tenemos un tiempito para que observes si hay comentarios, si hay preguntas. ¿Tú estás en todo el derecho de responder o no? Y de saludar mientras nos vamos. Espero que tengas ese tiempito ahí un momento. Dale. Ya, bueno, saludo a Angie Olaya, bueno, mi hermana Alicia Cardona, a Gladys Arias, también a Carlos Castillo, mi amigo Carlos Castillo, que está también conectado allí, a toda esa familia allá en Costa Rica, a los que están en Estados Unidos, allá en Cali también, que están viendo y a los que nos van a ver luego. No sé si hay alguna pregunta. De no haberla, yo te voy de todas maneras dando las gracias, pastor. Ha sido un honor para mí tenerlo aquí, usted como un representante, como le digo, en la tierra como autoridad, porque uno puede hablar, yo tengo mi canal y hablo y cito bíblica y reflexiones, no está mal, pero ya una autoridad pues legalizada, es un honor tenerlo aquí. He dado lo mejor de mí para que venga a igualar las cargas, como he traído profesionales argentinos, también quiero tener en mi canal personas cristianas que estén aptas. Gracias. Espero volverlo a ver más adelante, en algún momento de mi vida. Sé que la ciudadanía de nosotros no es de la tierra, es del cielo. Entonces, deseo que nos bendiga, que se despida con una oración. Si no hay preguntas, si no hay nada, que bendiga este canal, que bendiga mi vida, a los que lo ven y no sé, lo que Dios ponga en su corazón, pastor. Bueno, ahí hay una pregunta, dice, como padres, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos se apasionen por Dios? Creo que, bueno, el Evangelio nunca se basa por imposición, pero sí por modelaje. Es ahí como tener la única forma de yo generar pasión en mis hijos es modelarles. Yo tengo que modelarles el Evangelio, más que hablárselos, tengo que modelárselos a través de mi fe, de mi carácter, de la forma en que yo reacciono frente a las situaciones de la vida, que ellos me vean a mí orando, que me vean a mí buscando al Señor, porque de nada sirve que me vean en la iglesia siendo uno y en la casa siendo otro. Esto es una respuesta general, ¿no? Entonces, creo que la mejor forma es a través del modelar, de la congruencia. Muchos de nuestros jóvenes no quieren ir a la iglesia porque no notan una congruencia entre el papá que ven en la iglesia y el papá que tienen en la casa. Y esa falta de congruencia hace que muchos jóvenes no quieran buscar al Señor. Otra de las cosas que hacen que los jóvenes no se apasionen por Dios es cuando hay mucha rigidez. ¿Sí? Cuando hay mucha rigidez, entonces se va al extremo donde todo es malo, donde nada se puede hacer, sin tampoco llegar al otro extremo de ser tan liberales espiritualmente que no existen reglas de conducta para la vida del joven. Y siempre es la oración, orar mucho por nuestros jóvenes, orar por ellos para que la gracia de Dios los alcance y los haga, si no están con Dios, retomar el camino, y si están con Dios, que se empiece a crear ese fervor. Dios se encargará de nuestros hijos, Dios se encargará de nuestros hijos y yo sé que así sea en el último momento. Nuestros hijos son hijos de promesa y así sea en el último minuto Dios les dará esa oportunidad de reconciliarse con Él. Amén. Sí, Pastor, quedamos en sus creo que no manos. hay más. Bueno, vamos a estar orando. Entonces te doy de nuevamente gracias por la invitación. eh, una entrevista fuera de las que hemos hecho casi siempre en el ámbito de la iglesia. Es una entrevista diferente. Me encantó, me agradó mucho compartir contigo y con la gente que sigue tu canal y espero que Dios te bendiga y que el propósito que tienes de poder impactar durante esta pandemia la vida de muchos jóvenes y de muchas personas se pueda lograr. Y qué bueno que no te da temor en medio de tus charlas dar esa semilla de la palabra y esa palabra sé que no va a retornar vacía, sino que esa semilla va a encontrar corazones adecuados donde va a crecer y va a pasar algo bien especial. Padre Celestial, te doy gracias por la vida de cada persona que está conectada con nosotros
Oro por Carmen González, por Alicia Cardona, Señor, por Elisa Delgado, por cada persona que está conectada allí, que alcanzamos a ver, esas personas que están ahí. Bendigo sus vidas y oro también por este canal, que este canal pueda tener el impacto necesario, Señor, para bendecir la vida de las personas, que llegue a todas las latitudes de esta tierra y que la gente sea tocada, transformada y cambiada, Señor, con un mensaje diferente. Y en medio de las charlas deportivas, Señor, también esa semilla de la palabra pueda llegar. Oro por el corazón de tu Hijo, que se mantenga fiel, firme y creyendo cada día más en ti, que esa fe de la cual Él habla, Señor, cada día crezca y aumente para que lo sostenga en medio de cualquier dificultad. Oro por sus hijas, sus dos niñas que él tiene, su esposa. Rodea ese hogar, rodea esta familia, Señor. Crea un muro alrededor de esta familia, de este hogar. Protégelos, guárdalos, Señor. Y que todos los éxitos que él alcance en su vida siempre le dé la gloria a Dios. Que sepa siempre que cada trofeo, cada medalla que él alcance, cada reconocimiento, como dice tu palabra, pueda rendirlo a los pies del Señor Jesucristo, pueda arrojar esas coronas delante de Él y darle gloria a su nombre. Llévalo, guíalo por sendas de justicia, por sendas de verdad y sosténlo en cada momento. Bendigo también la vida de Yamilet Plaza y la vida de su familia en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, pastor. Dios te guarde. No, a ti por la invitación. A ti por la invitación. Ah, Gracias. Qué bueno.